Bien, continuamos en Reporte Estelar hablando sobre el diálogo en Venezuela. Tenemos, por cierto, la oposición del presidente de la República que la daba el día de ayer en relación con este diálogo entre oposición y gobierno. Veamos. El miércoles 15 de noviembre se instala en República Dominicana las jornadas de diálogo con la oposición venezolana. Aquí están todos los llamados a la paz que yo he hecho. 338 llamados al diálogo y a la paz. Y por fin lo logramos. El próximo miércoles 15 en República Dominicana se sienta a la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de Venezuela, presidida la delegación venezolana por el doctor Jorge Rodríguez, y la delegación de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática. Por Venezuela, Jorge Rodríguez. Y por la MUD, bueno, ellos han anunciado un conjunto de voceros, negociaciones de paz entre Venezuela y la oposición de la MUD. El diálogo, oposición y gobierno, ya ahí veían la posición del presidente de la República, que por fin ha logrado este diálogo y sentar nuevamente a la oposición en una mesa. Estamos conversando sobre este tema con Eduardo Valero, él es politólogo, además profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos hablando del tema del diálogo. Ahí veía la posición del presidente de la República. Pareciera, cuando uno ve estas posiciones, que obviamente pues, el gobierno lleva las de ganar en este diálogo. Pero lo cierto es que, aunque se vea también muy fortalecido el gobierno, está muy presionado a nivel internacional porque no ha logrado esa legitimación de la deuda, y pareciera que a pesar de los errores que ha cometido la oposición al aceptar y irse pues al juramentarse con sus gobernadores electos ante la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que había llevado una política a nivel internacional que era ilegítima y fraudulenta, con lo cual dio al traste, pues lo cierto es que desde el punto internacional, a pesar de todos esos errores que al parecer ha venido cometiendo la oposición, a nivel internacional, pues el gobierno de los Estados Unidos sigue presionando duramente sobre el gobierno de Venezuela para que haya o un diálogo o una salida que sea pues dentro del ámbito democrático, y la Unión Europea, que acaba de imponer nuevas sanciones en Venezuela. O sea, decidió adoptar nuevas sanciones en el tema de las armas y unas posibles sanciones que pudieran venir en un futuro hacia algunos personeros con el tema de la violación de los derechos humanos. El año 2000, este año, cuando comenzaron las protestas y tuvieron todo este revuelo dentro de la escena nacional y dentro de la escena latinoamericana, tuvo poner la crisis venezolana en los escritorios de los presidentes de América Latina y del mundo, especialmente en el caso europeo, España, Italia, la Unión Europea, por supuesto también la señora Merkel en Alemania, y la señora May también han manifestado preocupación. En el caso americano como continente, Canadá y los Estados Unidos. La crisis ha tenido tal dimensión que a nivel internacional no se puede parar. Y la preocupación que existe por parte de los gobiernos de la región es que a su vez empiezan a sacar la calculadora y empiezan a ver cuántos venezolanos están saliendo de Venezuela, cuántos venezolanos entran al país, y empiezas a su vez a analizar qué está ocurriendo en el país. Entonces, por ejemplo, la declaración del presidente Macri es literalmente muy elocuente en cuanto a esto. Es decir, Venezuela es un problema en la región. Yo creo que hay que ponerle un poquito más de preocupación y presión a esto. En el caso del presidente Kuczynski, igual. Y en el caso del presidente Santos, también, porque a su vez mucha gente sale por Colombia hacia el país vecino. Sin embargo, hay algo que también el gobierno ha intentado hacer. Fíjense, yo soy los que considero que la creación de la Asamblea Nacional Constituyente fue un instrumento político para quitarle presión a la presidencia de la República en el manejo de la crisis y el conflicto. Al crear dos polos, tienes al presidente de la República como figura y tienes una Asamblea Nacional Constituyente, generas dos polos de presión frente a
2 años que fueron importantes para la oposición, que fue el 2015, que con paciencia lograron conectar con el electorado y lograron obtener los 2/3 de los escaños a la Asamblea, y por supuesto en el 2016 tuvieron la voz cantante en la agenda pública venezolana. Tener la voz cantante en la agenda pública, porque a su vez todo el 2016, la presión, el centro, el epicentro como tal de la crisis venezolana estaba justamente en la Asamblea, el gobierno estaba literalmente contra las cuerdas. En el 2017 tuvimos un año complicado, difícil, como ya todos lo sabemos, donde el gobierno fue lo suficientemente paciente y buscó el punto exacto donde generar la división. Y ahí está. Ahora, vamos a una mesa de negociación. Vamos a una mesa de negociación donde, como te reitero, hay una necesidad inmensa de ambos bandos, por ejemplo, los que van a la MUD, de buscar garantías electorales para poder acudir a otros procesos. Y el gobierno nacional está necesitado de avalar una nueva contratación de deuda pública. Porque además voy a decirte algo que es importante. El tema del financiamiento, el tema de prestar dinero a otros, en otras esferas internacionales no es algo fácil. Es algo que también requiere un aporte de la institucionalidad democrática de un país para poder avalar ese tipo de... Sí, el gobierno, aunque lo niegue, está muy presionado desde el punto de vista internacional por estas sanciones que le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y ahora la Unión Europea. Y pudieran venir posibles sanciones hacia otros funcionarios, como por ejemplo prohibición de entrada a la Unión Europea. Nos toca hacer una pausa, pero al regreso, bueno, ya estamos allí, oposición y gobierno, vamos. ¿Cuáles son las garantías que pudiera estar surgiendo de ese diálogo a partir del próximo miércoles? Eso al regreso. Compartimos con ustedes algunos comentarios. Nos dice Alejandro Galúe, cualquier negociación que no incluya montaje de la Asamblea Nacional Constituyente, devolver funciones a la Asamblea Nacional, reincorporar alcaldes ilegalmente desincorporados, reestructuración del TSJ y CNE, liberación de presos políticos y apertura del canal humanitario, sería una ilusión. Por otra parte, Chertel Delgado comenta que no debería reactivarse porque los venezolanos no creemos en ninguno de los dos, ambos han traicionado al pueblo. Saúl Alex González, no creo, pero algo es algo. Cruz Astudillo señala que me parece bien que la MUC se asegure de dialogar con entes internacionales para no asistir a hablar con la misma gente. A la pausa y ya regresamos con más de Reporte Estelar, ya en la parte final. Usted está viendo Reporte Estelar.